Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Iglesia de Jesucristo del Nuevo Pacto, Honduras. Capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 23. El tema que vamos a compartir, hermanos, en esta tarde se llama verdaderos adoradores. Ese es el tema de hoy. Verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice: mas la hora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así como estamos sentaditos, levante su mano y dígale: Padre, en esta tarde, que tu palabra provoque una transformación en mi vida. Que esta palabra nunca la olvide, porque es la esencia, Señor, de tu voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bien, hermanos, esta lectura se remonta al momento en la historia de nuestro Señor cuando estuvo en la tierra. Y Él se ha acercado a aquella mujer samaritana y establece un diálogo con ella. Y en este diálogo es cuando Él le menciona estas palabras: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estaba analizando yo este texto la vez pasada y me surgió una pregunta. El Señor dice, ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores. Entonces me surgió la pregunta, ¿sería que en aquel tiempo no había verdaderos adoradores? ¿Verdad que es una buena pregunta esa? No habían verdaderos adoradores. Y si habían adoradores, no eran verdaderos. Entonces, en este tema nosotros vamos a analizar por qué el Señor dijo esas palabras. Vamos a analizar también quién es un verdadero adorador y por qué a nosotros nos incumbe mucho este tema. Porque vamos a comenzar diciendo que lo primero que dijo el Señor, dijo, viene la hora, dice, y esa hora es ahora mismo. El Señor dijo, ahora es. O sea, se refería al comienzo de un tiempo, donde Él dijo, ha comenzado el tiempo en que surjan los verdaderos adoradores. Para empezar, vamos a decir, ¿verdad?, que adorar es hacer reverencia, tener respeto. Y esta palabra adorar, muchas veces en la religión siempre se nos enseñó que adorar es cuando cantamos despacito, ¿verdad? Cuando estamos cantando rápido es que estamos alabando, pero cuando vamos cantando despacito es que estamos adorando. Pero la palabra adoración va mucho más allá de eso, porque es un concepto que contiene mucho más de eso. Fíjese usted, por ejemplo, el primer ejemplo que vemos de adoración lo vemos en el Génesis, cuando Caín y Abel presentan una ofrenda delante del Señor. Algunos dicen que la ofrenda de Abel le gustó más al Señor porque era carne, y la de Caín no, porque eran verduras. Ese es el concepto que la gente tiene. Pero realmente la adoración es una actitud. La adoración es algo que nosotros presentamos delante de Dios, no es un canto. No es cuando cantamos despacito, la adoración va mucho más allá de eso. Entonces vemos dos ofrendas para el Señor en la historia de Caín y Abel.
Pero también vemos, en ellos dos, vemos dos actitudes completamente diferentes. Y vemos que ellos, uno agradó al Señor y otro, Dios vio la actitud de él y no le agradó la ofrenda. Pero sí le agradó la ofrenda de Abel, porque él iba con una actitud de adoración. O sea, Caín no era un verdadero adorador. O sea, se fijan, no era en sí el tipo de ofrenda que él llevaba. Porque incluso Caín, como él era agricultor, él no llevaba así lo peorcito, no, él llevaba lo mejor de él. Es decir, él llevaba lo mejor. Pero él tenía una actitud en sí que Dios conocía, porque Dios conoce el corazón de cada quien. Usted puede verme a mí aquí, usted puede decir cosas muy buenas de mí, pero mi corazón y lo interno de mí, Dios lo conoce. Y Él se va a agradar de mí conforme a lo que hay dentro de mí, ¿verdad? De repente yo lo veo a usted y lo miro bien bonito, pero no sé lo que hay en su corazón, pero Dios sí lo sabe. Entonces la adoración es una actitud. Eso es la adoración. En una ocasión dijo el Señor, dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda, dijo, y ve y ponte a cuentas con tu hermano primero. ¿Por qué sería que el Señor dijo eso? Porque realmente al Señor no es la ofrenda la que le interesa, sino que le interesa la actitud nuestra. Usted puede adorar más al Señor con sus hechos que con sus palabras. Al Señor le podemos hablar muy bonito, pero si nuestro corazón dice otra cosa, no hay tal adoración. Ok. En el momento que el Señor dijo, ahora es el tiempo que tienen que surgir los verdaderos adoradores, Él tenía un motivo. Y en este tiempo hemos estado, el día jueves, tocamos el tema del día del Señor. Y decíamos que la venida del Señor, la primera venida, cuando Él viene como hombre a esta tierra, marcó el inicio de una era, del día del Señor. Vendría el alumbramiento para el pueblo de Dios. Quiere decir que anteriormente había oscuridad y había cosas que tenían que ser cambiadas, transformadas. Y decíamos también que los judíos eran el pueblo, entonces hasta ese momento eran el pueblo exclusivo de Dios. O sea, allí tenía que haber adoradores. Pero, ¿qué pasaba? Que el Señor dijo, tienen que haber ahora nuevos, verdaderos adoradores. Vayamos, porque fíjense que yo me hice la pregunta y quiero que veamos juntos una lectura en Isaías. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Fíjense bien. Los judíos, ellos estaban acostumbrados, según los ritos de la ley, a llevar ofrendas, a hacer ceremonias y a hacer tantas cosas. Pero todo esto fue ordenado por Dios, ¿sí o no? Fue ordenado por Dios. Pero veamos, esta lectura dice algo muy importante. Mira lo que dice. Dice, no me traigáis, dice, más vana ofrenda. El incienso me es, ¿cómo dice? Abominación. Oiga bien. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga, ven, y eran fiestas solemnes. ¿Qué entendemos nosotros cuando algo es solemne?
Es algo muy sagrado, ¿verdad? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Oiga, esta palabra es dura. Esta palabra es dura. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y aquí hay una cosa muy importante. Mire cómo dice, llenas están de sangre vuestras manos. Ahora fíjense bien, el pueblo de Israel era un pueblo que era tan conservador y tan estricto a la hora de llevar a cabo los ritos de la ley, que usted le tocara el día sábado a un judío, era enemistad con él, porque para ellos era sagrado. Y ellos aquí menciona toda una clase toda una lista de ceremonias que ellos llevaban a cabo. Pero miren lo que dice el Señor. Todo eso que ustedes hacen, lo tiene aborrecido mi alma. Oiga, que el Señor haga un reclamo así, vea que no es fácil. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el Señor llegó a decir tal cosa a través del profeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que últimamente que he estado estudiando la palabra, me doy cuenta realmente que el pueblo judío, a pesar de llevar al pie de la letra todo aquello de la ley, lo que a él le estorbó para agradar a Dios fue su actitud. Fue su frialdad para lo de Dios. Pablo dice, la ley es pecado en ninguna manera. La ley era buena, fue dada por Dios. Vemos nosotros en la historia bíblica a muchos hombres que adoraron a Dios, que se presentaron delante de Dios y Dios los aprobó a ellos. A ellos Dios incluso están muy mencionados en la palabra. Vemos el caso, por ejemplo, de Noé, que Noé dice que cuando ya las aguas bajaron y él salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Presentó un sacrificio a Dios y dice que adoró al Señor. Así lo mismo vemos de Abraham, vemos de Jacob y de todos aquellos hombres antiguos. Vemos que eran hombres que adoraban a Dios. Pero con el correr del tiempo, el pueblo de Israel fue entrando como en una tibieza, en una frialdad más bien, de que ellos, claro, ellos guardaban la ley. ¿Verdad que aquello, si fue instituido por Dios, tenía que haberle agradado a Dios? Pero vemos según lo que dice Isaías, que ya el Señor estaba cansado de todo aquello. Ya él ya no soportaba lo que ellos hacían. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? La razón es que ya el pueblo de Israel hacía aquello mecánicamente. Es una pregunta que nosotros debemos hacer hoy. Nosotros estamos aquí mecánicamente. ¿Estamos nosotros aquí en piloto automático? ¿O estamos aquí realmente porque nos importa la obra de Dios? ¿O estamos aquí realmente con actitud de adoración? ¿Cómo estamos nosotros aquí? Es una palabra, mire, cuando yo estaba estudiando esto, dije yo, realmente, nosotros debemos estar conscientes que nosotros somos los verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren. El Padre está, oiga bien cómo dice, tales adoradores busca el Padre que le adoren.
Y el pueblo de Israel perdió su privilegio por dejar de ser verdadero adorador. Por dejar de hacer aquello con amor, aquello con actitud, aquello de modo que le agradara al Señor. Eso es algo terrible, hermano. Es algo terrible. Ahora bien, ¿quiénes son entonces los verdaderos adoradores? ¿Cómo se caracteriza el verdadero adorador? ¿Quién es el verdadero adorador? ¿Quién es? Yo tengo unos textos aquí que quiero que los veamos. Número 1, los que le adoran en espíritu. Juan 4:24, veamos lo que dice. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El verdadero adorador adora en el espíritu, no adora superficialmente, no adora para que otros lo vean, no es externa su adoración, sino que su adoración viene del espíritu. Su adoración viene del espíritu. Los israelitas hacían la adoración para el Señor, pero lo hacían exteriormente. El Señor les decía a los fariseos, les decía, ustedes limpian lo de fuera del vaso, pero lo de dentro está sucio. Ustedes, le dijo, son como pared blanqueada. Oye, qué palabra tan dura esa. Ustedes son como pared blanqueada. Ustedes son como esas tumbas que se ven bonitas por encima, pero lo que hay adentro es pudrición. Y si usted se fija bien, el ministerio del Señor, ¿quiénes eran los que se oponían al ministerio del Señor? Eran los religiosos de aquel tiempo. Eran los que, les decía el jueves, los que supuestamente debieron haberlo conocido. Los que supuestamente debieron haber dicho, este es el Mesías que nosotros esperamos. Ellos mismos fueron los que no lo conocieron. Pero todo eso fue resultado de la frialdad del pueblo para adorar a Dios. Isaías dice, este pueblo he creado para mí. O sea, el pueblo de Dios, Dios lo creó para sí mismo. Mis alabanzas publicará, dice. O sea, nosotros hemos sido puestos para alabanza de la gloria del Señor. El pueblo de Dios debe ser para la alabanza de la gloria de Cristo. Ese es el propósito. Que nosotros seamos los que exaltemos su nombre, y oiga bien, por los siglos de los siglos. Ahorita estamos nosotros aquí por un ratito, pero eternamente estamos dedicados a exaltar el nombre del Señor. Entonces bien, me surge otra pregunta. ¿Quién es un adorador que adora en el Espíritu? Porque fíjense, cuando hablamos de Espíritu parece que hablamos de algo allá lejos, como que no. Alguien dice, hábleme práctico, hábleme de lo... Ya vamos a hablar de práctico. Porque fíjense, lo espiritual tiene que afectar a lo físico, a lo material. Lo espiritual tiene que tener incidencia sobre todas las cosas que hacemos. Mire, número 1, dice, los que se dejan guiar, Romanos 8:14. Es un texto cortito, pero tiene mucho significado. Mire cómo dice.
porque algunos ¿cómo? Porque todos, dice, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, un verdadero adorador es uno que es guiado por el Espíritu. Ahora bien, ser guiado por el Espíritu, esa es una cosa que hay que saber entenderla. ¿Cómo yo voy a ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo voy a saber si no es mi carne que me habla o es el Espíritu que me habla? La palabra es bien clara cuando dice que nosotros, la transformación nuestra viene a través del conocimiento de la palabra. El otro día veía un post por ahí, un dibujo, ¿verdad? Y sale alguien diciendo: Señor, háblame, Señor, háblame, háblame, Señor. Y después sale el otro dibujo con una mano supuestamente del Señor y le da la Biblia. Aquí te voy a hablar, le dije. Porque ¿cómo es que Dios nos habla a nosotros? ¿Cómo es que Dios nos transforma? Pues a través de la palabra. ¿Cómo quiere saber usted si Dios lo está guiando a usted? Lea la palabra. A nosotros nos interesa saber. El Señor les decía en aquel tiempo, y oiga bien, solo estaban los libros del Antiguo Testamento, les decía: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A usted les parece que en ellas está la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa misma palabra es para nosotros hoy. A nosotros nos interesa escudriñar la Escritura. Por ahí escucho un canto yo que dice: Señor, te quiero conocer. Porque la gente que no tiene entendimiento piensa que conocer a Dios es que se le va a revelar algo extraño. Busque la palabra y ahí está el conocimiento de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Escritura. Y tomémonos el texto para nosotros, que en aquel tiempo fue dicho para aquellos, pero para nosotros hoy también tiene validez. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Ahora bien, ¿cómo se conoce a alguien que es guiado por el Espíritu? ¿Cómo se conoce a alguien que es guiado por el Espíritu? Una cosa muy importante: el Espíritu, el que es guiado por el Espíritu no lo va a guiar a odiar a nadie. El Espíritu no le va a guiar a tener envidia. El Espíritu no le va a guiar a tener rencor. El Espíritu no le va a guiar a tener resentimiento. El Espíritu le va a guiar a tener amor, a tener gozo, a tener alegría, a tener paz, porque esa es la manifestación del Espíritu en nosotros. ¿Queremos conocer a alguien que está en el Espíritu? Veamos los frutos del Espíritu en esa persona. Si nosotros estamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, vamos a manifestar las obras del Espíritu. Vamos a manifestar eso que caracteriza al que está guiado por el Espíritu. En nosotros, mire, fíjese bien, esta iglesia, Dios le ha permitido conocer grandes cosas. Casi nosotros aquí no mencionamos cosas como adulterio, fornicación, ¿verdad? Cosas así. Porque esta iglesia es una iglesia entendida, y esta iglesia se da cuenta que Cristo la ha libertado del poder del pecado y que nosotros somos libres de eso. Pero hay veces que cositas pequeñas le hacen daño a la iglesia. Cosas como el antagonismo entre hermanos, cosas como el rencor o el resentimiento entre hermanos. Fíjense bien,
Si somos guiados por el Espíritu, esas cosas no deben tener cabida entre nosotros. Si somos guiados por el Espíritu, no se apodera de nosotros el libertinaje. Escuchaba el otro día la palabra que nos dio el apóstol Saúl acerca del libertinaje. Y nos decía él, aquel que está en Cristo no le da lugar al libertinaje. Hemos sido llamados a libertad, no a libertinaje. Y esa libertad nos debe servir a nosotros para ser libres de todas esas pequeñas cosas que parece que no, pero hay cositas pequeñas que si uno las descuida, a la larga se hacen grandes. Por eso entre nosotros es necesario que tengamos mucho cuidado, porque a veces cosas pequeñas pueden llegar a destruir una relación entre hermanos, entre esposos, entre nosotros, hermanos. Nosotros aquí somos una familia. Usted es uno conmigo, yo soy uno con usted. Y entre ustedes todos somos uno. Fíjese que estaba leyendo el otro día acerca de la iglesia, la primera iglesia. Dice que ellos tenían todas las cosas en común. Oiga, todas las cosas en común. De manera que entre nosotros también tiene que surgir eso, que tengamos todas las cosas en común. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio las cosas que tenía. No, esto es de nosotros. Hermano, ¿y de quién es esa casa? Es de nosotros, hermano. ¿Y ese carro de quién es? Es de nosotros. Qué admirable actitud esa. Esa gente, qué adoración le daban al Señor. Porque fíjese que parece que no estamos leyendo el tema, pero no. Mire, le voy a decir una cosa. Si nosotros pretendemos venir a adorar al Señor y tenemos un problema con alguien, no podemos adorar al Señor. Oiga bien lo que le decía al pueblo de Israel allá en Isaías. Ustedes van a orar y orar y orar, y yo no lo voy a escuchar. Le dijo el Señor al pueblo de Israel. Yo no voy a oír nada, dijo. Todas esas cosas que ustedes hacen, las tiene aborrecidas mi alma. ¿Y por qué? Porque ellos ya no lo hacían con aquella alegría, con aquel fervor, con aquella entrega. Lo hacían porque era una ordenanza, algo que había que hacer. Si usted aquí hace algo por quedar bien con el pastor, por quedar bien con el apóstol, por quedar bien con el obrero, ya no le agrada a Dios. Ya no le agrada. Es que es la actitud la que Dios está viendo. Y si usted hace algo pensando, para que digan que yo sí soy bien entregado, pero es Dios el que va a ver el corazón. Es Dios el que va a ver el corazón. Usted puede engañarme a mí, puede engañar al obrero, pero a Dios no lo puede engañar. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a dejarnos guiar del Espíritu. Porque como dije antes, el que es guiado por el Espíritu no lo va a dejar hablar una mala palabra contra su hermano. No le va a dejar ofender a su vecino. Y si en alguna palabra le falla a alguien, el Espíritu le va a guiar a pedir perdón. Le va a guiar a reconciliarse con aquella persona. Es decir, si es guiado por el Espíritu. Porque es en el Espíritu que nosotros vamos a adorar a Dios. Es en el Espíritu. Y se fija usted que lo del Espíritu afecta a lo físico. Si lo espiritual anda bien, todo lo demás está bien. Está bien. Si lo espiritual anda bien, vivimos la gloria del Padre. Tengo otro por aquí, veamos.
Gálatas 5:22. No, perdón, Efesios 5:9 vamos a leer. Dice, porque el fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad, justicia y verdad. 3 palabras importantes. Porque el fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué en toda bondad? ¿Qué significa esa palabra bondad? ¿Ustedes creen que el Señor ha sido bondadoso con nosotros? ¿Cómo es una persona bondadosa? ¿Cómo es una persona bondadosa? Es una persona que para dar no lo piensa 2 veces, ¿verdad? Fíjense que el Señor, para nosotros darnos la gloria que vivimos, no lo pensó 2 veces. Es más, oiga bien, ya lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Para que nosotros estuviésemos en gloria, ¿qué le parece? Para que nosotros disfrutáramos. ¡Qué bondad la de Dios! ¡Qué bondad! Porque déjenme decirle que si Dios se hubiera puesto a pensar, fulano se merecerá que yo le mande algo. Voy a ponerme a mí. Santiago se merecerá que yo muera por él. Él no vio eso, sino que me vio a mí como hijo. Lo vio a usted como hija. A todos nos vio como hijos y él dijo, mis hijos no los voy a dejar a su suerte. Me voy a sacrificar por ellos. Y es que todo padre, ¿verdad?, que se sacrifica por su hijo. El padre no piensa 2 veces para sacrificarse por su hijo. La madre no lo piensa 2 veces para sacrificarse por su hijo. Es capaz de quitarse el bocado de la boca para dárselo a su hijo. Dicen por ahí que el amor de la madre es el más cercano al amor de Dios. Y el amor de Dios no vio nuestras fallas, no vio nuestro pecado, sino que simplemente por gracia, por su bondad, nos hizo merecedores de esta gracia que quizá no la merecíamos. Número 2, la justicia. Bien, pero antes, estoy hablando de la bondad de Dios para que nosotros entendamos. Esa misma bondad de Dios, esa misma bondad tenemos que practicarla nosotros. Esa misma bondad. Esa bondad que no piensa 2 veces para beneficiar a cualquier persona. Número 2, la justicia. La justicia. Cuando el Señor habla ya en Isaías 53 acerca del ayuno, 53 es verdad, del ayuno, dice, o 58 es más bien, ¿verdad? 58 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y empieza a contar, ¿verdad?, lo que aquellos hombres hacían cuando ayunaban, y que incluso hoy en día muchos lo hacen y muchos lo practican. Ya sabemos nosotros que esa costumbre de ayunar no fue una ordenanza de Dios. Fue algo, mire que este pueblo de Israel fue tantas veces conquistado. Y esa costumbre de ayunar la adquirieron de otros pueblos. Porque otros pueblos acostumbraban a ayunar para hacer que sus dioses le contestaran. Entonces, poco a poco el pueblo de Israel adquirió esa costumbre de ayunar. Y el Señor les dice, el ayuno que yo escogí no es ese que hacen ustedes. El ayuno que yo escogí
es desatar las ligaduras de impiedad. El ayuno que yo escogí es romper todo yugo. Es que se vista al desnudo y que se le dé alimento al hambriento. Si lo encerramos en una sola palabra, se refiere a la justicia. El que es guiado por el Espíritu da ese fruto, el fruto de la justicia. El fruto de la justicia es que nosotros seamos justos. Porque nosotros, fíjense, el Señor nos ha justificado con su sangre. Así es, ¿verdad? Pero resta de nosotros que nosotros practiquemos la justicia. El Señor les criticaba mucho a los antiguos, allá a los religiosos de aquel tiempo, les criticaba que ellos no practicaban la justicia. Cumplían a cabalidad con los ritos de la ley, pero no practicaban la justicia. Entonces, al no practicar la justicia, la supuesta adoración para Dios quedaba invalidada. Oiga bien. Por eso dijo el Señor, ahora es el tiempo donde tienen que surgir los verdaderos adoradores, aquellos que practiquen la bondad, aquellos que practiquen la justicia, porque eso es mi voluntad. Eso es los que andan en el Espíritu. Porque si no, no hay tal adoración para Dios. No recibe la adoración el Señor así. Pero pónganse alegres que no los estoy regañando. Yo estoy tratando, ¿verdad?, de que veamos lo que dice la palabra al respecto. Porque nosotros somos los llamados a ser esos verdaderos adoradores. De manera que usted, cuando tiene estas actitudes, créame que su adoración es bien recibida. Créame que lo que usted da es bien recibido. Y el Señor, fíjese que, mire qué cosa, mire qué interesante. Estaba con los discípulos viendo cuando echaban las ofrendas, dice, al lugar de las ofrendas. Y dice que había unos que echaban por montones. Echaban por montones. Pero fíjese que se fijó en la que fue a dejar una monedita. En esa se fijó. Y dijo, cuando ya la mujer lo echó ahí, miraron, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Qué, Señor, qué? Miraron esa mujer. Esa mujer dio más que todo, dijo. Y los discípulos de seguro se quedaron. Yo a veces me hago mi propio diálogo de lo que ellos pudieron haber dicho, ¿verdad? Señor, pero si esto, mira, aquel echó uno de $100, Señor. Y esa muchacha solo llevó un lempira, Señor. Sí, le dice, pero es que ella dio todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. Aquellos dieron de lo que les sobraba. Lección para nosotros. Dios nos quiere completitos. Nos quiere todos. No nos quiere lo que nos sobra. Nos quiere completos. Nos quiere enteros. Y cuando digo enteros, me refiero a que todo lo nuestro es de Él. Todo lo nuestro, hasta la ropa, es de Él. Nosotros solo la usamos, pero es de Él. Oiga bien, siempre les he mencionado la historia de aquel que dice que, como en las iglesias se habla mucho de Satanás, decía un predicador, este hermano dice, está como aquel que dice que vendió la casa, pero dejó un clavito en la pared. Y días después llegó y guindó la chumpa ahí en el clavo. Le dice, y le dijo el que la había comprado, ¿y por qué me guinda eso ahí? Le dice, es que yo le vendí la casa, pero ese clavo no, ese clavo es mío. Y él decía eso, ¿sabe para qué? Lo decía como una ilustración y decía, él decía en su ignorancia, él decía, hay algunos que le han dejado el clavito a Satanás ahí todavía. Pero en nosotros, apliquémoslo a nosotros que ya somos entendidos.
¿Será que le hemos entregado todo al Señor, pero le hemos dejado un clavito nosotros ahí? ¿Será que ahí guindamos lo que a nosotros nos conviene en ese clavito? Señor, ya te entregué todo, pero déjame chancecito en este clavito, Señor, aquí voy a guindar lo mío. ¿Se fija? El Señor no quiere una parte de nosotros, porque Él pagó completo por nosotros. Él se dio completo por nosotros. Lo menos que podemos hacer es entregarnos completo a Él, es darle todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que Él se sienta agradado de nosotros. Se sienta agradado de nosotros. Yo no sé si esto les alegra, pero esto es lo más maravilloso que puede ser para nosotros. Esto es lo más lindo, que Dios haya dado su vida por mí, sin yo merecerlo. Eso es lo más glorioso que hay. Tengo otro texto por aquí. Primera Corintios, capítulo 14. Y el versículo 15. El adorador ora y canta con el entendimiento. El verdadero adorador ora y canta con el entendimiento. Mire cómo dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El verdadero adorador, cuando ora, no ora ansioso, no ora desesperado, porque Él sabe en quién ha creído. Hay una actitud muy importante del Señor al orar que a mí me gusta. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor oró para que Lázaro resucitara? ¿Cuántos se acuerdan? Yo siempre pregunto porque quiero saber quiénes han leído. ¿Cuándo recuerdan esa historia? ¿La han leído? Levante la mano a ver. ¿Saben qué fue lo primero que dijo el Señor? Él no dijo primero: Lázaro, ven fuera. ¿Qué fue lo primero que dijo Él? Dijo: Señor, no, dijo así: Padre, dijo, te doy gracias porque siempre me oyes. Y no había orado por Lázaro todavía. No le había ordenado que saliera. Pero lo primero que Él dijo: Señor, te doy gracias porque siempre me oyes. Cuando nosotros tenemos una necesidad y andamos en el Espíritu, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Damos gracias porque siempre nos oye. ¿Usted cree eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Ustedes creen que Dios siempre nos oye? No, hermano, a mí no me oye porque yo ya días oro por un asunto y no me contesta. Entonces les aplico yo la ilustración aquella, cuando dice que usted, por ejemplo, a su hijo tiene, digamos, 6 añitos, vaya, y le dice: papi, dame un galón de gasolina. ¿Se lo daría usted? ¿Por qué no se lo daría? Porque le va a meter huevo a la casa. Pero ya su hijo tiene unos 20 años y él ya anda en su carrito ahí, va para la universidad y le dice: papi, dame un galón de gasolina. Ah, sí, le dice: ¿tenés? ¿Por qué? Porque ya tiene la suficiente estatura, tiene la suficiente madurez para manejar lo que está pidiendo. Muchas veces nosotros pedimos, pero primero decimos gracias, ¿verdad que sí? Diga que sí, hermano, diga que sí. Somos una iglesia entendida. Y si no lo hace, pues de aquí para allá le toca hacerlo. Primero hay que dar gracias. ¿Se fijan ustedes cuando el Señor dice que le trajeron los panes y los pescados? ¿Qué fue lo primero que hizo? Dio gracias. Señor, dice usted, yo quiero recibir tal cosa, vaya. ¿Sí?
Y el Señor siempre nos oye. Y siempre nos responde. Lo que pasa es que no siempre nos dice que sí. Eso es lo que pasa. Es como cuando su hijo se le acerca y le pide alguna cosa. Y usted siempre le responde, ¿verdad que sí? Le dice sí, pero otras veces le dice que no. Y otra vez le dice, espérate un poquito. Así es Dios con nosotros. A veces nosotros decimos, Señor, pero yo he estado orando, Señor, y yo siempre te doy gracias y estoy pidiendo y pidiendo. Pero todas las cosas dice que ayudan a bien a los que aman al Señor. Y como nosotros somos verdaderos adoradores, entonces entendemos que Dios siempre nos oye. Lo que pasa es que no siempre nos dice que sí. No siempre nos dice que sí. ¿Logramos entender eso? Los que están ahí atrás, ¿logramos entender eso? ¿Verdad que sí? No siempre nos va a decir que sí. A veces las cosas surgen en el tiempo de Dios. No, incorrecto. Todo el tiempo las cosas surgen en el tiempo de Dios. De repente usted está pidiendo algo, pero no es el tiempo. No es el momento. Cuando el Señor dice, ahora es el tiempo, ese es el tiempo. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, ahora es el momento en que surjan los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque la venida del Señor fue el inicio del día del Señor. Y cuando Él estuvo en la cruz, fue la culminación de un tiempo que ya estaba profetizado que iba a terminar. Y fue el inicio de algo nuevo, maravilloso, que Dios había ya provisto. El tiempo de la gracia de Dios, el tiempo del reino de Dios, el tiempo en que Dios se iba a manifestar a su pueblo, ya no en una manera física, literal, sino en el Espíritu. Por eso es necesario que ahora nosotros seamos adoradores en el Espíritu y en verdad. Porque esos adoradores, los que busca el Señor, ya no adoradores con adoración externa, sino adoración en el Espíritu. Que salga de lo más profundo de nosotros, que salga de lo que nosotros verdaderamente somos. Eso es lo que Dios busca. A Dios le agrada que estemos aquí, pero que salga de nosotros hacerlo. Que no estemos aquí por quedar bien con X o Y persona, sino que estemos aquí porque nace de nosotros hacerlo. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios realmente le importa. Tengo otro texto, por favor, busquemos primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora bien, esta historia, este texto corresponde a la historia de Elías y los profetas de Baal. Tengo temorcito de preguntar quiénes nos han leído, pero voy a preguntar, ¿quiénes han leído esa historia? Pocos realmente.
Elías y los profetas de Baal. Voy a volver a preguntar, ¿quiénes han leído esa historia? Levanten la mano, por favor. Digamos que como la mitad. Cada vez les hago hincapié en que leamos la palabra. Nos interesa a nosotros leer la palabra. Ahora bien, porque estamos en que en el verdadero adorador ora y canta en el Espíritu. Entonces fíjense, hay un reto entre Elías y los profetas de Baal. Hay un reto. Porque ellos tienen una discordia entre ellos, y ellos, por ser más, dicen, no, Baal es el Dios. Y les dijo Elías, bueno, hagamos una cosa, le dijo. Vamos a tal lugar y ahí ofrezcámosle sacrificio a nuestros dioses. El Dios que haga descender fuego del cielo y queme el sacrificio, ese va a ser Dios. Y entonces la historia bíblica dice que los profetas, dice que Elías les dijo, mire, como ustedes son más, ustedes empiecen primero, les. Y estuvieron aquellos profetas brincando y cantando y gritando, Baal, contéstanos, Baal. Y dice que llegó al extremo, mira que nos cortamos para que nos oiga Baal. Se cortaban, dice que se cortaron para que Baal los oyera. Y aquel tremendo relajo. Pero Elías estaba bien confiado, porque él sabía en quién había creído. Elías de repente como que se le pasaba la mano. Les decía, se burlaba de ellos. Les decía, miren, dice, de seguro está ocupado, grítenle más fuerte. Tal vez está en la siesta ahorita, se está echando está dormidito ahorita, grítenle más fuerte. Canten más fuerte para que los oiga. Y fíjense que eso a mí me hace pensar que muchas veces hay gente que cree que Dios está lejos, en otro planeta, y oran de una manera que hacen aquel tremendo show para que Dios los oiga. Y dice que llegaron hasta el mediodía con aquel asunto de llamando al su Dios Baal. Pero cuando llega el momento de Elías, bueno, dice, ya les di oportunidad, ahora me toca a mí. Y dice que arregló primero el altar y puso la leña, y luego puso al sacrificio, lo cortó en pedazos y lo puso. Y como quien dice, por aquello de las dudas, le dijo, échenle 4 cántaros de agua. Se lo echaron. Otra vez le dijo, se lo echó. Échenle otros 4 más, le echó 12 cántaros. Y hicieron una zanja alrededor del altar y se llenó de agua la zanja. Y no vemos a un Elías brincando o gritando, no lo vemos, lo vemos tranquilo. Solamente dijo estas palabras, Señor, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que hoy se sepa que yo soy tu siervo. No hubo necesidad de gritos, no hubo necesidad de relajo, no hubo necesidad de nada. Cayó aquel fuego y se consumió el sacrificio, la leña y hasta el agua que estaba ahí. No hubo necesidad de gritos, porque cuando Dios se manifiesta, Él no necesita que le gritemos. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, incluso aún antes de que nosotros lo pidamos. Aún antes, mucho antes. Mucho antes. Elías nos enseñó ahí, fíjese, nos enseñó que cuando estamos seguros
y nosotros somos verdaderos adoradores, Él se manifiesta. Y yo les puedo decir, porque lo he experimentado no solo una vez, Dios se manifiesta. Y a veces no sabemos de dónde, pero Dios se manifiesta. Hay veces que uno tiene una necesidad que no se la dice a nadie, pero Dios sí la sabe. De repente hoy usted tiene una necesidad que no se la ha dicho a nadie, pero Dios sí la sabe. Él la sabe, pero necesitamos ser verdaderos adoradores. ¿Qué cosa tener que decir el Señor que el Padre busca verdaderos adoradores? Nosotros tenemos que ser esos verdaderos adoradores ahora. Tenemos que ser esos adoradores. ¿Sabe cómo le puse yo aquí a eso? No se alborota. Y me acordé de la hermana Verónica, porque la hermana Verónica viene en sus alborotos. Pero realmente fíjese que nosotros en Cristo tenemos que aprender a estar tranquilos. No alborotados, no desesperados. Pablo decía una palabra muy importante. Veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 7. Un texto muy conocido, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y Pablo decía esta palabra, ¿sabe por qué? Porque a él le tocó experimentar muchas veces la persecución por causa del Evangelio. Nosotros estamos pero en la gloria a la par de Pablo y de todos aquellos apóstoles. A muchos les tocó esconderse. Pero una cosa admiro yo en Pablo, que Pablo decía: es cierto que estamos nosotros como angustiados, pero no estamos desesperados. Parece que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Porque él, a pesar de toda aquella persecución que experimentó, él se mantenía, mire, tranquilo. Se mantenía de una manera, pero con tanta paz. Porque así es el que está en el Espíritu, así es el verdadero adorador. A pesar que las circunstancias alrededor de él sean unas circunstancias tremendas, él está tranquilo. Por eso yo escribí aquí: no lo desestabilizan las circunstancias. Tengo un texto ahí que es Mateo 7:24, no lo vamos a buscar. Pero dijo el Señor: el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa. Pero aquella casa no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora bien, hermanos, yo toqué dos puntos importantes aquí. Número uno es que el Señor dijo: la hora viene y ahora es. Nosotros estamos en el tiempo de los verdaderos adoradores. Número dos, el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Y el número 3, fíjese que no lo quise tocar. ¿Sabe por qué? Ni escribí al respecto, pensaba escribir, pero ¿sabe por qué no escribí? Porque dice: porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y yo dije: no, Señor, ya deja de buscar esos adoradores, porque aquí estoy yo, porque aquí está esta iglesia, que esta iglesia tiene que convertirse en un verdadero adorador.
que decirle al Señor: Señor, deja de buscar esos adoradores porque aquí estoy yo. Digámosle así al Señor. ¿Nos atrevemos a decirle eso al Señor? ¿Nos atrevemos a decírselo? Levante su mano y dígale: Señor, ya no busque verdaderos adoradores, porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Señor. Yo quiero ser un verdadero adorador. Uno que se deje guiar por el Espíritu. Uno que no se deje amedrentar por las circunstancias, sino que esté tranquilo. Uno que siempre esté, a pesar de todos los problemas, siempre esté quieto. Uno que esté dispuesto a presentarse como ofrenda agradable para el Señor. Uno que reconoce que todo lo que es y todo lo que tiene te pertenece a ti, Señor. Ya no busques más adoradores porque aquí estoy yo. Yo creo que esa es la mejor palabra que usted le puede decir al Señor hoy. Porque Dios no quiere un ratito que nosotros venimos aquí. Dios quiere que todo nuestro tiempo sea de Él. Por eso nosotros aquí hemos aprendido que no oramos solo el ratito que venimos aquí. No oramos solo por la mañana o solo por la tarde. Oramos en todo tiempo, porque sabemos que ahora nosotros somos el templo de Dios, la morada de Dios. Y en el templo de Dios hay adoración para Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso, si hay una parte de nosotros que todavía no le hemos entregado al Señor, tenemos que entregársela. Si tenemos una parte de nosotros que nosotros consideramos que todavía nos hace falta, tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo, porque somos esos adoradores que el Padre busca. Esos somos nosotros. Y mire qué cosas, que el verdadero adorador, sin querer vimos los beneficios. Porque el verdadero adorador, Dios siempre le responde, Dios siempre le oye y Dios siempre está pendiente de lo que necesita.